Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. El día de hoy vamos a reaccionar al último episodio de la Guerra del Pacífico, el episodio número 14, la batalla de Miraflores. Ciertamente debo decir antes de empezar que estoy muy agradecida con todos ustedes que han apoyado las reacciones a esta serie. No olvidemos igualmente que esta serie es del canal de La Historia Como No Te La Contaron, un canal muy bonito con unas animaciones y una narrativa excelente, por supuesto. Y claro está que también agradecerles a todos ustedes que han estado tan felices, tan contentos acompañándome, justamente reaccionando a lo que ha sido la historia, a lo que ha sido cada episodio. Muy bueno. Pero bueno, en todo caso, todo lo bueno tiene un final y hay que comenzar para ver qué sucedió al final de esta historia. Así que comencemos. La mañana del viernes 14 de enero de 1881 empieza con gran actividad en la quinta de Guillermo Schell, alcalde de Miraflores, ahora transformada en el cuartel general del ejército peruano. De pronto, un ayudante anuncia con alerta la llegada de dos parlamentarios provenientes del campamento chileno, permitiéndose finalmente el ingreso de solo uno de los representantes. Momentos después, se presentaría ante Nicolás de Piérola un pálido y desolado Miguel Iglesias, quien hasta hace algunas horas fuera su ministro de guerra. Testigo de los horrores que se cobraron la vida de innumerables soldados peruanos, incluyendo la de su propio hijo, el destino del coronel Iglesias ha sido apenas diferente que el de la mayoría de los defensores del Morro Solar, salvándose por poco de ser fusilado luego de caer capturado por la soldadesca chilena. Ahora, prisionero del ejército de Chile, ha aceptado la misión de transmitir a Piérola la intención del general baquedano de iniciar los arreglos diplomáticos necesarios para poner fin a los males de la guerra. Aceptada la propuesta diplomática y cumpliendo con su palabra, el coronel Iglesias regresaría al campamento chileno, y horas después se presentaría ante Piérola el mayor Guillermo Lira Errázuriz, quien indicaría que la condición previa para iniciar los arreglos de paz era la desocupación inmediata de la línea de Miraflores y la entrega incondicional del puerto del Callao. Creyendo inaceptables los términos exigidos por Chile, Piérola rechazaría de plano la propuesta, y con ello ambos bandos retomarían los aprestos para librar la que probablemente será la batalla final de la guerra. La historia, como no te la contaron, presenta Guerra del Pacífico, la campaña de Lima, parte final. Uy amigos, qué emoción. El desastre se cierne sobre la capital del Perú. Luego del terrible revés sufrido por las fuerzas peruanas en la batalla librada en las alturas de San Juan, en Lima son cada vez menos los que confían en revertir el resultado de la guerra, aunque son muchos los que se encuentran dispuestos a entregar su vida en la defensa de sus hogares y familias, frente a la última barrera defensiva peruana, Miraflores. La línea de Miraflores iniciaba pegada a la costa, en la quebrada de Armendáriz, y atravesaba las haciendas de La Palma, Calera de la Merced, Mendoza y el norte de Monterrico. Sin embargo, las obras que la conformaban eran más incompletas que las de San Juan, pues la premura del tiempo y la íntima convicción que tenía Piérola sobre la potencia de las defensas encargadas al ejército de línea le hicieron descuidar la organización de esta segunda barrera, que llegó a creer casi innecesaria. Sin embargo, cuando el fracaso sufrido en la batalla de San Juan desbarató sus infundadas esperanzas, dejando a Lima sin la protección de su principal línea defensiva y a su ejército de línea prácticamente destruido, ya era tarde para completar los incipientes trabajos efectuados, que se limitaron a la construcción de 10 bastiones distanciados entre sí por entre 600 y 1000 metros, y de los cuales solo los 6 primeros estaban medianamente concluidos para este momento. Estos bastiones, sonoramente llamados reductos, eran en realidad simples lunetas de forma más o menos pentagonal, conformadas por un parapeto de tierra de 2 metros de altura y 5 metros de ancho, tras los cuales se apostaron tiradores y algunas piezas de artillería, mientras que para el lado orientado hacia el enemigo se excavaron fosos concebidos originalmente para ser llenados con agua, pero que quedarían inconclusos debido a la falta de tiempo y de elementos de trabajo. A cargo de la defensa de estos reductos se encontraban los 6.000 efectivos del Ejército de Reserva, conformado enteramente por unidades cívicas y comandado por el coronel Juan Martín Echenique. Estas fuerzas se encontraban a su vez organizadas en dos cuerpos, el primero de los cuales estaba a cargo de la defensa de los 8 primeros reductos, que se extendían desde el pueblo de Miraflores hasta el sector de Mendoza, mientras que el segundo cuerpo, constituido de 11 batallones, permanecía en el sector de Vázquez y El Pino, a cargo de la defensa de los reductos 9 y 10, así como de Matazango y Monterrico Grande.
Uniendo los grandes intervalos que separaban este sencillo sistema de reductos, se improvisaron tapiales y algunos parapetos de sacos terreros, mientras que las pocas piezas de artillería pesada aún disponibles se emplazarían a 400 metros detrás de la línea principal, en el sector más próximo a la costa, conformando así la batería Alfonso Ugarte, única posición artillada del sector capaz de hacer fuego tanto hacia el mar como a tierra. Mientras tanto, las fuerzas remanentes del ejército de línea serían también reorganizadas en 3 cuerpos, comandados por los coroneles Cáceres, Suárez y Pastor Dávila, en los que se agruparía a los mismos batallones que lucharon el día 13, aunque sus efectivos estaban en muchos casos reducidos hasta en menos de la mitad. A fin de compensar parcialmente esta situación, Pierola mandaría a llamar desde el Callao a los batallones Guarnición de Marina, Guardia Chalaca y a una columna de celadores del puerto, con los que se buscaría reforzar a las tropas de línea. Tras una rápida reorganización de sus fuerzas, al ejército de línea se le encomendaría la misión de defender los espacios abiertos existentes entre los 8 primeros reductos, quedando el coronel Andrés Avelino Cáceres a cargo de la defensa del sector comprendido entre el extremo de la línea más cercano al mar y el reducto número 3, mientras que al coronel Belisario Suárez se le confiaría la defensa de las posiciones ubicadas entre los reductos 3 y número 5, cubriendo una distancia de poco más de 2 kilómetros. Finalmente, al coronel Justo Pastor Dávila se le asignaría la protección de los reductos 5 al 8. Así, en espacio de tan solo un día de ocurrido el desastre en San Juan, las fuerzas peruanas quedarían reorganizadas y en sus posiciones para enfrentar una vez más al enemigo, luego de lo cual Pierola convocaría una junta de guerra, a fin de conocer el ánimo combativo de las tropas peruanas. Ya en reunión, los jefes de las diferentes unidades de línea y de reserva expresarían su opinión respecto de la situación del ejército y de su verdadera capacidad para entablar combate. Aun cuando las opiniones expresadas en dicha junta fueron muy diversas, en términos generales, los jefes de los cuerpos de línea expresaron su pesimismo al señalar que el estado moral y efectivo del ejército no permitía augurar un resultado favorable para el Perú ante la eventualidad de una nueva batalla, más aún considerando que las posiciones que ocupaban en Miraflores eran más incipientes e improvisadas que aquellas que ocuparon en San Juan, mientras que los comandantes de los cuerpos de reserva, expresando quizá la resolución de la población limeña que los conformaban, se inclinaron en cambio por señalar que sus fuerzas estaban decididas a luchar en defensa de sus hogares, incluso si en dicho proceso eran abandonadas por las fuerzas de línea, en las que de plano no confiaban. Ante el gran contraste de posiciones tanto pesimistas como conservadoras respecto del resultado de una eventual nueva batalla, Pierola rectificaría su criterio y pese a haberse negado inicialmente a las condiciones expresadas por los parlamentarios chilenos, accedería a la intermediación del Cuerpo Diplomático de Lima, reunido por iniciativa del ministro de Italia y conformado por extranjeros, para proponer al general en jefe del ejército chileno un armisticio durante el cual se pudiera llegar a un tratado de paz. Aceptado por Pierola el procedimiento que proponían los diplomáticos, 3 emisarios de la delegación extranjera abandonarían Miraflores con dirección al cuartel general chileno. Mientras tanto, en Chorrillos el comando chileno se mantenía en alerta. Después de la jornada de San Juan, el general Baquedano entendió que su posición, aunque ventajosa, seguía siendo delicada, con parte del ejército atravesando un periodo de desquiciamiento moral dada la dureza de la marcha y la crudeza del combate del 13. A ello se sumaba la urgente necesidad de recompletar sus abastecimientos y de hacer acercar los servicios logísticos que habían quedado en Lurín. Además, a diferencia de la primera línea de defensa, la cual pudo estudiar en extenso durante los días previos a la batalla de San Juan, Baquedano no conocía bien el terreno frente a la línea de Miraflores y temía que un esfuerzo desesperado de los defensores pudiera poner en peligro el resultado de la campaña que hasta el momento se había desarrollado con gran éxito. Por ello, cuando en la noche del día 14 se presentaron ante él los emisarios de la delegación diplomática extranjera, Baquedano se mostraría abierto a aceptar un armisticio hasta la medianoche del 15 de enero, entendiéndose que ambas partes podrían continuar con los movimientos que ya habían empezado y dejando en claro que las condiciones de paz exigidas por Chile serían las mismas que se habían planteado en las negociaciones de La Caguana, agregando a ello la entrega del puerto del Callao.
De igual forma, los representantes diplomáticos aprovecharían esta oportunidad para requerir a Baquedano brindar claras garantías de que, en caso se sostuviera una nueva batalla por el control definitivo de la capital del Perú, este no entregaría Lima al saqueo de la soldadesca, obteniendo del general en jefe su compromiso de tomar las medidas del caso para evitar que se repitieran los excesos cometidos en Chorrillos, luego de lo cual los emisarios se retirarían con dirección a Miraflores, a fin de continuar con la mediación entre las partes. Habiendo ganado el comando chileno el tiempo que necesitaba para recomponer sus líneas, Baquedano ordenaría al coronel Lagos proceder con el incendio de Barranco y Surco, ahora en su mayoría desocupados por su población, con el propósito de impedir que sus soldados se desbandaran al pasar por allí con dirección a Miraflores, luego de lo cual se dedicó de lleno a idear el plan de ataque de la última línea de defensa peruana, en caso las negociaciones de paz brindaran un resultado estéril. En preparación para la última batalla por Lima, Baquedano no efectuaría cambios en la organización del ejército, pero dispuso que la tercera división del coronel Lagos, que había sufrido comparativamente menos que las otras unidades en la batalla de San Juan, se orientara hacia la izquierda de la línea chilena, desplazando a la primera división hacia el centro, y a la segunda, del general Sotomayor, sobre la derecha de la misma, formando así un frente que atacaría frontalmente la sección de la línea de Miraflores que se extendía desde la costa hasta la altura del reducto número 5. Mientras tanto, la división de reserva avanzaría en retaguardia, siguiendo la línea de separación entre las divisiones de Lagos y Lynch, siendo seguida a su vez por los regimientos de caballería que permanecerían tras el poblado de Barranco. Finalmente, Baquedano tomaría contacto con el contraalmirante Galvarino Riveros, jefe de la escuadra, acordando que los fuegos de los barcos de guerra debían dirigirse sobre el extremo derecho de la línea peruana, debiendo los buques guardar el alejamiento necesario para evitar la acción de las baterías peruanas. Una vez terminado el trazado del plan de ataque, hacia la mañana del 15 de enero, Baquedano ordenaría el avance progresivo de sus tropas desde los diferentes campamentos montados en Chorrillos, para comenzar a tomar sus posiciones y ocupar los puntos de partida establecidos para el caso de una eventual batalla, luego de lo cual el general en jefe avanzaría también hacia el frente acompañado de su Estado Mayor, a efectos de realizar personalmente un reconocimiento sobre la línea peruana. Mientras tanto, la delegación de diplomáticos se dirigiría al cuartel general de Piérola para informarle los resultados de su comisión, encontrando allí a los jefes de las estaciones navales extranjeras, que igualmente estaban tratando de convencer al dictador para que aceptase negociar la paz, ya que no veían practicable que el Perú presentara una resistencia seria a su enemigo. Luego de la reunión, los representantes extranjeros pasarían a Lima para informar al cuerpo diplomático, retornando a Miraflores a eso de las 2 de la tarde para insistir nuevamente ante el jefe supremo de la futilidad de seguir resistiendo. La delegación sería recibida por el presidente Nicolás de Piérola, quien al parecer ya convencido de la conveniencia de aceptar la paz, se alistaba en ese momento para almorzar junto con algunos oficiales y jefes navales extranjeros. Entonces, cuando terminaban los saludos entre los delegados, se sintió en la proximidad el sonido de algunas descargas de fusil provenientes de la línea defensiva de Miraflores. Los disparos, primero esporádicos, provienen de la línea peruana, que advirtiendo la cercanía de las tropas de la tercera división chilena, confunden el avance de Baquedano y sus hombres con un intento sorpresivo de asalto. En medio de la confusión, ambos bandos se acusan de traición y de haber roto la tregua pactada. Mientras que un impotente Piérola intenta restituir el orden y abandona su cuartel con dirección al sector de Vázquez, un sorprendido Baquedano retrocede a toda velocidad hacia Barranco, apresurando la marcha de las divisiones que se encuentran aún lejos de sus posiciones de partida establecidas. Entonces, con los fuegos de ambos bandos comenzando a generalizarse en todo el frente, la batalla de Miraflores daría un inicio inesperado. Abiertos los fuegos, la acción se desarrolla furiosa en el campo de Miraflores, con los jefes de ambos bandos recorriendo el frente y animando a sus hombres a no ceder terreno, mientras que, en el mar, la escuadra chilena abre fuego contra la batería Alfonso Ugarte y el balneario de Miraflores, que comienza a arder a la distancia. Sin embargo, pese al sostén de la escuadra, hacia las 3 de la tarde el coronel Lagos comienza a sentirse agobiado por el fuego peruano. Advertido de la debilidad y desorganización momentánea del enemigo, el coronel Cáceres ordena a los batallones Guarnición de Marina y Jauja asaltar la izquierda de la línea enemiga,
haciendo retroceder momentáneamente a las unidades de la Brigada Barceló, hasta que, superado el desorden inicial, las tropas chilenas, ahora reforzadas con la aproximación del batallón Aconcagua, volvieron sobre sus pasos, frenando el avance peruano hasta lograr hacer replegar lentamente a los peruanos hasta la línea de partida y estabilizando nuevamente la situación. Sin embargo, creyendo aún propicio el momento para capitalizar sobre el desorden de las líneas chilenas, Cáceres redoblaría su intento y ordenaría emprender un nuevo contraataque con todas las fuerzas de su cuerpo de ejército. Pronto, la tropa le secunda entusiasmada y con vivas al Perú asaltan el frente de la línea chilena, mientras que los batallones Concepción, Libertad y Paucarpata se introducen en el intervalo entre la primera brigada y los navales, buscando envolver por el flanco a la izquierda de la línea chilena. Apreciando la oportunidad que se presentaba, el coronel Suárez sacó adelante a una parte de las tropas de su sector y junto con los refuerzos traídos por el general Pedro Silva, comienzan a atacar al batallón Navales, que incapaz de resistir la masa que le asaltaba, empieza a retroceder, arrastrando consigo al primer batallón del regimiento Aconcagua, que acudía en su auxilio. En la izquierda chilena, los desmoralizados batallones de la Brigada Barceló comienzan también a retroceder, dejando en el camino algunas piezas de artillería, mientras que el resto de la batería del comandante Wood es enganchada y emprende retirada para evitar caer en manos del enemigo. Por un momento, la crítica situación vivida entre las filas chilenas hacía recordar el desastre de Tarapacá, mientras que los soldados peruanos, entusiasmados por el éxito alcanzado en su avance, se adelantan a tocar diana, en señal de victoria. Viendo inminente el riesgo de ser arrollado, Lagos enviaría a sus ayudantes a exponer la crítica situación al general Baquedano, quien, ya al tanto de la situación, había ordenado la movilización de la reserva chilena al mando del coronel Martínez hacia el frente. Hacia las 4 de la tarde, el comandante Martínez avanzaría con los regimientos Zapadores y Valparaíso por la izquierda y el tercero de línea por la derecha, soportando así a las fuerzas de Barceló y Urriola, que reforzados vuelven al fuego y logran recobrar sus posiciones, deteniendo el empuje de Cáceres y Suárez, que sin más fuerzas ni municiones para mantener la ofensiva, comienzan a emprender una retirada ordenada hacia los atrincheramientos peruanos. Sin embargo, cuando se iniciaba el reflujo de los peruanos hacia sus posiciones, Baquedano ordenaría a un regimiento de carabineros cargar sobre el flanco este de las tropas peruanas que se encontraban retrocediendo, por lo que los jinetes chilenos se lanzarían sobre su objetivo avanzando con dificultad entre los campos y pircas de Miraflores. Advirtiendo el peligro que se cierne sobre la infantería, los escuadrones lanceros de Torata y Escolta acudirían en soporte de la tropa, logrando que la caballería chilena reoriente su ataque para evitar una carga sobre su flanco, luego de lo cual tuercen bridas y se reinstalan tras la línea defensiva, permitiendo a los peruanos alcanzar sus posiciones de partida. Mientras tanto, el balance de las fuerzas comienza a cambiar en el campo de Miraflores. A pesar del relativo éxito inicial conseguido por los peruanos, para este momento casi la totalidad de las fuerzas chilenas se encontraban ya desplegadas frente a la línea peruana y recuperadas del efecto de la sorpresa conseguido inicialmente por su enemigo. Así, con sus fuerzas listas para entrar en combate, Baquedano ordenaría iniciar el ataque general sobre la línea de Miraflores. Dada la orden, las tropas de la división Lynch se apresurarían a hacer fuego en avance contra el cuerpo de ejército de Suárez y la derecha de Dávila, acercándose poco a poco por entre las pircas y zanjas del terreno hasta quedar frente al sistema defensivo peruano ubicado entre los reductos 4, 5 y 6, que asaltan con fiereza, mientras que la mitad de la segunda división, al mando del general Sotomayor, sostiene el fuego en el extremo derecho del frente chileno, impidiendo cualquier nuevo intento de envolvimiento por parte de los defensores. De esta forma, casi todo el ejército chileno quedaría comprometido en la acción, salvo la brigada Gana de la segunda división, que Baquedano mantiene a su lado como reserva general. Hacia las 4:30 de la tarde, las fuerzas del coronel Barceló se lanzarían sobre el sector más cercano a la costa, cayendo su jefe herido en el proceso, pero logrando completar el asalto sobre el reducto 1, el cual se encontraba ya prácticamente destruido por la acción de la escuadra chilena, obligando a sus diezmados defensores a retroceder hacia los reductos 2 y 3, donde la lucha aún se mantiene firme pese a la cada vez más alarmante escasez de municiones y soldados. Con su cuerpo de ejército fuertemente diezmado, el coronel Cáceres se trasladaría hacia el centro de la línea para continuar la resistencia, perdiendo en el proceso 2 caballos y a casi todos sus ayudantes, pero logrando sostener su puesto con energía. Dueño del ala derecha enemiga, Lagos reorientaría su ofensiva,
destinando parte de sus fuerzas a asaltar el pueblo de Miraflores, mientras que las tropas de Urriola y de la Reserva son enviadas a embestir el flanco defendido por el coronel Suárez, que en estos momentos se encontraba siendo acosado por la división Lynch. Pese a ello, los reductos seguirían luchando férreamente, por lo que las tropas chilenas optarían por asaltar primero la línea de trincheras que conectaban los fuertes peruanos, buscando envolver a los defensores para atacar los reductos por la retaguardia. Con las fuerzas de Lagos envolviendo su derecha y una brigada de la primera división aplastándolo por el centro, la posición del coronel Suárez se tornaría insostenible, por lo que parte de las fuerzas de línea restantes comenzarían a evacuar sus trincheras, mientras que las tropas del Reducto 3, prefiriendo morir en sus posiciones antes que abandonarlas, resistirían con bizarría el avance chileno, cayendo muerto un gran número de sus defensores hasta ser finalmente neutralizados. En estos momentos, el ataque chileno convergería sobre las posiciones peruanas que resistían alrededor de los reductos 4 y 5, cuyos jefes se encontraban a la espera de refuerzos para intentar un contraataque. Sin embargo, pronto serían comunicados de la orden impartida por Pierola de disolver el ejército de reserva y retirar a todos los batallones restantes del campo de batalla, quedando las fuerzas remanentes del Perú privadas de cualquier tipo de refuerzo. En los últimos minutos del combate, las fuerzas chilenas lanzarían un violento ataque final sobre los reductos en pie, en el que sería derribado el coronel Juan Martínez, mientras que el coronel Cáceres caería herido de una bala de rifle que le atravesaría la pierna, debiendo ser conducido a Lima y derrumbando en el proceso la moral de las últimas tropas de línea, que comienzan a flaquear y ceder terreno frente al avance chileno. Así, las brigadas de la división Lynch lograrían romper las defensas ubicadas a ambos lados de los reductos, convergiendo luego sobre los flancos y la retaguardia de las últimas fortificaciones en pie, cuyas diezmadas guarniciones, conformadas en su mayoría por civiles, decidirían vender cara sus vidas, resistiendo en sus posiciones hasta caer muertos en el asalto al arma blanca. Poco antes de las 6 de la tarde, la última fortificación en Miraflores sería conquistada, mientras que los restos del otrora ejército peruano retrocedía en total desorden, siendo perseguidos por elementos de las divisiones chilenas, hasta que el general Baquedano impartiría la orden de regreso al campamento, poniendo fin al enfrentamiento. Así, la batalla de Miraflores concluiría con un nuevo y definitivo triunfo para las fuerzas chilenas, que aunque tremendamente costoso en vidas para ambos bandos, significaría además la destrucción total del poder militar del Perú, dejando al ejército invasor el camino libre para ocupar Lima. Hacia las 6 de la tarde, el ejército chileno se hallaba en posesión de la línea peruana y comenzaba a ocupar el pueblo de Miraflores, violentamente cañoneado por la escuadra, mientras que los soldados chilenos, mezclados en el fragor de la lucha, se buscaban entre ellos y se reunían con sus unidades. En tanto, los batallones de la reserva que Pierola no había dejado combatir se retiraban de Vázquez hacia sus hogares, disueltos por órdenes del dictador, quien por su parte tomaría el camino a la sierra acompañado por algunos jefes y por un batallón de línea que aún conservaba relativo orden, dejando al coronel Belisario Suárez y al alcalde Rufino Torrico como únicos representantes del gobierno con alguna autoridad en la capital. En medio del creciente caos que se vivía en Lima, el coronel Cáceres, gravemente herido, pero no resignado aún a la derrota, agrupaba a los dispersos en la plazuela de la exposición, mientras enviaba propios a Palacio de Gobierno para informar de su intención de improvisar un nuevo ejército y movilizarlo cuanto antes hacia el interior del país, idea que sería tildada de inútil por el coronel Suárez. Decepcionado por la respuesta, Cáceres se dirigiría casi exánime al puesto de ambulancia de la Cruz Roja montado en la calle San Carlos, donde sería auxiliado y ocultado de las tropas chilenas. Sin embargo, a pesar de que para este momento los vencedores tenían las puertas abiertas de la capital, el general Baquedano se mantenía aún en Miraflores, cauteloso ante la idea de que los peruanos decidieran sostener un nuevo combate por Lima, apoyados en las defensas organizadas en las alturas que rodeaban a la capital y por la guarnición del puerto del Callao, por lo que decidiría aplazar la entrada a la ciudad, dejando que el tiempo aclarara la situación. En tanto, en Lima, las masas populares, conducidas por agitadores, se desbordaron y queriendo castigar en alguna forma a los chinos de los valles del sur que se habían plegado a los chilenos en su avance a la capital, decidieron ensañarse con las familias y propiedades de los chinos residentes en la ciudad, procediendo a saquear e incendiar sus propiedades y negocios. Sin contar con soldados ni gendarmería para controlar el desbande, el alcalde Rufino Torrico resolvería negociar cuanto antes la entrega de la capital, como forma de salvar a la ciudad de la destrucción. Así,
En la mañana del 16 de enero, Rufino Torrico, acompañado por algunos ministros extranjeros y por los jefes de los barcos de guerra neutrales fondeados en el Callao, se presentaría ante el general Baquedano para ofrecer la rendición incondicional de la capital, acordando que el ejército vencedor ingresaría a la ciudad en el plazo de 24 horas, una vez concluido el desarme de las fuerzas que aún se encontraban organizadas. En esta reunión, los jefes de las estaciones navales extranjeras reiterarían su solicitud de garantías para que la ocupación de la capital se realizara de manera pacífica, obteniendo el compromiso de Baquedano de emplear fuerzas escogidas en tal misión, a fin de conservar el orden. Terminada la reunión, el cuerpo diplomático regresaría a Lima para disponer la deposición de las armas. Sin embargo, entre las filas peruanas no todos eran partidarios de rendir la capital. En el Callao, el prefecto Luis Germán Astete, ya al tanto del desastre sufrido en la batalla de Miraflores, invocaría al coronel Suárez a sostener la ciudad a todo trance, indicándole su intención de marchar a Lima con parte de la guarnición del puerto, propuesta que Torrico rechazaría enérgicamente, señalándole a Astete sobre la inconveniencia de la llegada de tropas chalacas, cuya presencia no haría más que poner en peligro la entrega pacífica y sin destrucción de la ciudad. Pese a ello, Astete se mantendría terco en su cometido de organizar la resistencia con la guarnición del puerto, y el 16 al mediodía saldría del Callao con dirección a Lima, arribando hacia las 4 de la tarde con más de 1500 efectivos, con los que esperaba poder continuar la lucha. Solo la acción conjunta de Suárez y Torrico lograrían convencer a Astete de ceder en su intento y de conducir a sus tropas hacia el cuartel de Guadalupe, donde la gran mayoría sería desarmada. Agotados los esfuerzos por continuar la lucha en Lima, Astete regresaría al puerto esa misma noche, llevando consigo instrucciones precisas de alistar la destrucción de las baterías y fuertes del puerto, así como de echar a pique los buques de guerra y transportes que aún le quedaban al Perú, a fin de evitar que estos cayeran en manos del enemigo. Mientras tanto, en las calles de Lima, un numeroso grupo de dispersos armados del otrora ejército de línea se unirían al lumpen de la ciudad para continuar el saqueo de los negocios y almacenes, generalizándose incendios y tiroteos en varios puntos de la capital. Ante el peligro que se cernía, los representantes franceses colaborarían con el alcalde de Lima para restituir la Guardia Urbana extranjera, trabándose fuertes enfrentamientos con los que se pudo apagar los conatos de rebelión y restituir momentáneamente el orden en la ciudad. Temiendo la repetición de los actos de violencia en la capital, el 17 en la mañana Torrico se presentaría nuevamente en el cuartel general chileno, y bajo el estruendo proveniente de las detonaciones que anunciaban la destrucción de los últimos fuertes y barcos de guerra del Callao, invocaría al general Baquedano a acelerar el ingreso a Lima de las tropas chilenas. Así, en la tarde del lunes 17 de enero, una columna compuesta por unidades escogidas del ejército entraría en correcta formación y absoluto silencio a Lima, dirigiéndose inmediatamente a ocupar los cuarteles y plazas previamente designados. Un día después, el general Baquedano haría su ingreso a la ciudad, arribando a la Plaza Mayor de Lima, y bajo el estruendo del saludo de 21 cañonazos, ordenaría el izamiento de la bandera chilena en el Palacio de Pizarro, tomando desde aquel momento el control del orden público en la ciudad. Luego de casi 2 años de guerra, la misión encomendada a las armas de Chile estaba finalmente cumplida. Lima había sido conquistada. Quedé en shock. Quedé en total y completo shock. Dios mío. No sé ni qué decir, amigos. Estoy bastante impresionada por por el destino que tuvo al final Perú. Impresionante, de verdad. Tengo tantas cosas que decir, la verdad. Comenzando por el tema de, bueno, creo que algunas personas quisieron hasta el final proteger Perú, proteger Lima, y valido demasiado su esfuerzo, pero realmente ya cuando la derrota era más que inminente, creo que fue hasta cierta manera irresponsable tomar esa decisión de querer seguir y seguir y seguir. O sea, ya no había nada. Ya no había nada que respaldar, ya no había personas, ya no había soldados prácticamente. No había cómo, ni por aquí, o sea, ni por ningún lado para poder respaldar la ciudad. O sea, ya
se había dicho todo claramente. Lo que más me da pena, por así decirlo, de esta historia es justamente que hubieron muchos momentos, o sea, como que en perspectiva no de todo, hubieron muchos momentos en los que esto se pudo haber frenado, se pudo haber evitado. Justamente el tema de que estaban estos respaldos extranjeros, ¿no? Buscando la paz, buscando la reconciliación, por así decirlo, entre países y por supuesto el culminio de toda esta violencia, ¿no? Si se dan cuenta, y creo que todos podemos estar de acuerdo en esta serie, es que hemos visto bastante violencia, bastante muerte, bastantes víctimas inocentes, porque claro está, las guerras en sí son lo peor que puede existir. Es verdad que hay veces que no se pueden, por así decirlo, evitar, pero siempre es bueno aprendernos del pasado y buscar siempre la paz ante todo, porque la guerra solo trae cosas negativas. Es de decirlo, lamento decirlo así, pero es la verdad. Claro está que aplaudo muchísimo la valentía, el esfuerzo, la estrategia militar que hasta el último momento tuvo Chile. Por supuesto que sí. Pero si nos vamos y si nos tocamos el corazón y decimos, realmente todo esto, si se pudo haber evitado, ¿por qué no se evitó? Y no lo digo por si acaso por Chile bueno, realmente lo digo en general, ¿no? Eh, Definitivamente bastante trágico, por así decirlo, el final de muchas personas, de muchos jefes militares aquí, de parte del Perú también, bastante lamentable. Como dije, admiro mucho su valentía y sé que hasta el último querían como que luchar por su país y claro, quién no quisiera como que darlo todo por su patria hasta el último segundo. Creo que todos haríamos, bueno, no todos, pero la mayoría de las personas estarían hasta el último luchando por su tierra, ¿no? Y realmente es normal, es lógico, pero como les digo y les vuelvo y repito, obviamente ya en los momentos más, o sea, fulminantes, ya en los momentos en los que definitivamente no había absolutamente esperanza, realmente debieron haber rendido. Bueno, también hubo esta especie de confusión, ¿no? Justamente porque, claro, si tomamos en cuenta lo lento, por así decirlo, o lo difícil que era entregar los mensajes eh, vía terrestre en esos tiempos. O sea, hoy en día los mensajes, por así decirlo, son más directos, la comunicación obviamente ha evolucionado muchísimo. Bueno, claramente sabemos que muchas cosas son más rápidas hoy en día. Seguramente la dificultad y todo eso, o sea, hasta llegar a dar el mensaje completo, por así decirlo, y evitar obviamente esta confusión que ya veían a todo el ejército de Chile y pensando que ya iban a atacar y realmente no, realmente estaban simplemente como que dando su momento para estudiar bien la zona, para saber bien qué iban a hacer. Eso sí, debo decir que hasta el final, qué bueno el hecho de que se trató de buscar cuidar también a los civiles, aunque no es como que se logró como tal, porque también se ve mucho aquí el tema de que dentro del mismo Perú hubo una situación tan espantosa. Yo siento que, o sea, entiendo lo de la indignación, el momento, ¿no? El tema de la adrenalina o de pronto el estrés, bueno, tantas cosas que se habrán sentido los ciudadanos, pero no, Dios, agarrarle a los chinos y empezar a atacarlos, quemar sus casas, o sea, realmente ni siquiera siendo los que en ese momento estaban allí, los que de pronto traicionaron a Perú o como fue la situación, se me hace tan espantoso y hace ver también la naturaleza humana violenta, ¿no? Porque, y no quisiera decirlo así, ¿no? Suena horrible, realmente, pero es que hay muchas personas que ya como que nacen con ese, eh, no sé, o sea, ya ni siquiera esta supervivencia, porque realmente es como que agarraron ese resentimiento y ese flujo de emociones tan negativas que estaban en ese momento para hacer y deshacer en la ciudad y crear caos cuando realmente, o sea, ni siquiera llegaba Chile allí, ni pisaba todavía la parte de Lima y ya empezaba todo a descontrolarse, a todo a hacerse
leña, o sea, realmente horrible, realmente espantoso eso. Pero como les digo, es que es realmente parte, ¿no? Parte de lo que se vive en la guerra, parte de lo que se vive en estas situaciones muy, muy difíciles, muy complicadas, porque realmente nosotros ni siquiera estamos allí, no estuvimos allí, no lo vivimos, ni siquiera hemos vivido algo parecido, pero se puede uno imaginar el estrés inimaginable que se debió vivir. Peor, o sea, siendo un ciudadano común y corriente, ¿no? Que de repente te enteras así de que ya tu país perdió la guerra, que ya, o sea, que ya es inminente, que van a venir otro país a conquistarte y quién sabe qué va a pasar, o sea, el futuro del país, el futuro de las personas, o sea, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, debo decir que ha sido una historia bastante, no solamente entretenida, porque, bueno, y debo decirlo, bastante entretenida también, porque ha sido, como les digo, muy bonita acompañada a través de estos videos, de estas animaciones, ¿no? A mí de verdad me ha encantado justamente por eso, porque me he sentido que me lo han explicado de la mejor manera posible, de una manera dinámica y súper que se puede entender, ¿no? Entonces, eso la verdad que sí que me ha acompañado súper bonito en todo este trayecto, ¿no? Obviamente aprendiendo muchas cosas, ¿no? Aprendiendo también la estrategia militar, el tema de las negociaciones, el tema de la conducta humana, ¿no? O sea, creo que todo eso nos deja en esta serie de videos, por supuesto. En definitiva, por supuesto, poder levantar el nombre de Chile en todo lo que es defensa, en todo lo que es inteligencia, también en las armerías que tenían bueno, realmente estaban súper bien equipados, ¿ah? Debo decir, y no queriéndole echar mucha tierra a Perú, pero debo decir que en ese momento por lo menos se vio también lo que es la desorganización, de pronto improvisaron demasiado. Sí, claro, obviamente se estaban quedando sin dinero, sin soldados preparados, sin armas, sin defensas, sin estrategias que de verdad funcionaran. Sin tiempo también, porque si se dan cuenta hasta el último, o sea, claro, estaban tratando de como sea hacer estos muros, ¿no? Lo más prácticos posibles para el momento, pero que realmente así improvisadas no iban a dar no iban a ser realmente una ayuda, o sea, para detener a los chilenos, por así decirlo. Pero bueno, ha sido una un gran recorrido, una gran historia. Me siento más conectada tanto con Perú como con Chile, incluso hasta con Bolivia, porque ya conozco pues su historia, ¿no? Realmente es la historia y es bonito saber que hoy en día vivimos en un mundo, por así decirlo, en el que ya esto ya pasó, ya hay bastantes peruanos viajando a Chile, visitando al Huáscar. No sé si recordarán, y si no lo han visto, pues aprovecho y les recomiendo el video de un profesor peruano visitando el Huáscar. Me gustó mucho porque en ese video se ve la cordialidad tanto de los que lo custodiaban, tanto de ellos como también del profesor. O sea, había una cordialidad muy bonita, o sea, no había para nada ningún tipo de resentimiento, ni de envidias, bueno, en todo caso no había ningún sentimiento negativo en el video que se vio y por supuesto se pudo apreciar, ¿no? O sea, que a pesar de todo, el día de hoy existe pues este lugar, este museo, o sea, que es literalmente el Huáscar, ¿no? Pero que lo han convertido en museo y es tan lindo eso. Porque justamente se ve que no es que hay que ver la historia, no hay que echarle un ojito a los libros o a la historia para agarrarle fastidio a los países, no. Justamente ahí pudimos ver que se respeta mucho a los que lucharon por Perú, a la historia en sí, a todos los que dieron sus vidas, ¿verdad? En ese momento. Y es lo bonito, o sea, es lo bonito como que rescatando, ¿no? Porque no es como que se pueda uno olvidar de lo que pasó, pero sí podemos agarrar eso, y como les digo, para aprender,
para entender lo que se dio, y también aprender también de los errores, por supuesto, porque claro está que hubo muchos errores, y debo decir de parte y parte, porque obviamente todos cometemos errores, tanto Bolivia por atreverse a enfrentarse a un país como Chile, aliarse con Perú, meterlo a Perú a pelear por ellos para luego simplemente apartarse, y Perú en cambio por quedarse hasta el final por el orgullo y no de pronto tomar una decisión un poquito más pensando en sus propios ciudadanos y en su propio país realmente, porque al final del día la búsqueda de la paz era una mejor vía que lo que realmente estaban queriendo hacer. O sea, por más que tuviesen sus buenas intenciones de hasta el último luchar, de hasta el último defender, realmente si hubieran de hecho hasta hecho caso a la idea del jefe supremo de Pierola, o sea, que todo lo que se hubiera evitado, tantas muertes, porque nadie va a recuperar pues esas personas. ¿Quién puede explicarle eso a sus familias, ¿no? Claro está que esto ya es el pasado, pero no, o sea, no quiere decir que no existieron y que no hubo esa pérdida y por supuesto ese dolor inmenso, o sea, entonces por eso digo que hubieron errores de todas las partes, incluyendo también Chile. ¿Por qué? Porque también a veces hubo pequeñas riñas internas, no tan graves, claro está, pero, o sea, hubieron sus diferencias. Y por supuesto, no olvidar, pues, no, del capítulo pasado, todo lo que, o sea, todo lo que provocó el simple hecho de emborracharse, de tomar la ciudad y hacer lo que quisieran, o sea, dañando, pues, personas inocentes. Eso también, obviamente, pero claro, o sea, realmente no lo voy a decir como que, errores de Chile como tal, o sea, conjunto. Es un error humano terrible, obviamente, pero prácticamente fue de esos soldados, ¿no? Igualmente que en el caso, por ejemplo, de quien habrá disparado primero en esta última parte, ¿no? Donde pensaban que ya Chile venía y tenían que actuar rápido o sea, y se alocaron y no preguntaron ni pensaron ni se organizaron, sino que ya, ok, no, Chile nos traicionó. Y claro, Chile obviamente viendo que literal acababan de mandar pues la respuesta, o sea, bueno, no tan inmediato, pero en todo caso ya se habían mandado la respuesta que claro, sí, vámonos por la paz, hagamos procuremos cuidar a los civiles, o sea, y de repente les atacan, o sea, realmente hubo esa como confusión terrible, pero eso, o sea, en todo caso, de aquí se aprende pues eso, muchas cosas que nos hace ver como pequeñas confusiones o mala comunicación o fallas en ese momento, ¿no? De tiempo, de eficiencia, ¿no? Bueno, de tantas cosas, fue producto de muchas tragedias, ¿no? Y que hoy en día deberían aprenderse también ese tipo de situaciones para poder evitar, ¿no? Para que no vuelva a repetirse, en este caso, la historia, ¿no? Pero bueno, amigos, de verdad que he disfrutado, como les digo, muchísimo la serie. Yo sé que ustedes también. Espero que me acompañen hasta el final de este video. Quiero leerlos ya en los comentarios. Quiero comentarles también mis ideas. Estoy muy agradecida de nuevo con todos, con cada uno de ustedes que han estado viendo los videos y han estado apoyándolos. Como siempre les digo, es su apoyo lo que nos hace crecer en este canal. Espero que a pesar de que ya hemos terminado esta serie, nos sigan apoyando y nos sigan recomendando más cositas importantes así para reaccionar. De pronto de la historia, de pronto del presente, ¿no? Cosas que de verdad constituyan la formación de Chile, ¿no? Que para mí eso es muy importante. Para mí Chile tiene tantos, no sé, maneras de expresar, ¿no? Su cultura, y una de ellas definitivamente ha sido la historia, por supuesto. La historia, su pasado, su presente y claro, hasta su futuro, porque ya hemos hasta reaccionado a cosas que van a pasar y que luego vamos a decir, mira, ¿se acuerdan del video tal y tal? Cuando se estaba construyendo tal y tal. O sea, eso es lo bonito. Es lo bonito de este canal y es lo que comparto con ustedes y me gusta. Pero bueno, ya habiendo dicho todo esto, en serio, de verdad espero que que les haya gustado, que recuerden visitar obviamente la serie original
No olviden por favor irse a pasar al canal. De hecho se los voy a dejar aquí para que lo vean. Creo que es muy necesario. De la historia como no te la contaron, que se suscriban, que les den apoyo, porque recuerden que estos videos son hechos con harto esfuerzo, entonces creo que se merecen todo el crédito posible, y agradecerles también a la historia como no te la contaron por contarnos la historia como no nadie nos había contado, ¿no? Y obviamente una persona como yo que no tenía todo este contexto histórico, ya me siento más como que con más contexto, y ahora sí puedo como que comprender mejor lo que sucedió, incluso reaccionar a más de temas relacionados, ¿no? Pero bueno, amigos, ya saben, si les ha gustado el video y la serie, dejen su like, coméntense, suscríbanse y denle a la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo video. Ya saben, amiguitos, que todas las personitas que se unan, que se suscriban, ya nos están ayudando mucho a que este canal siga creciendo. Así que muchas gracias a todos los que siguen haciéndolo, y por supuesto compartan todos los videos con sus amigos, familiares, para que sigamos creciendo en este bonito canal. Ya saben también que me pueden apoyar personalmente a mí, yéndome a seguir a todas mis redes sociales. Estoy como Ana Gaby Star, y por supuesto también me pueden ir a ver en mi canal de YouTube personal, que obviamente está como Ana Gaby Star, pero bueno, eso ya lo saben porque estaré respondiéndoles en los comentarios. Les mando un besito y un abrazo, y gracias a absolutamente todos los que han apoyado la serie. Nos vemos muy pronto. Adiós.